Soy Whitney Neil, tengo 30 años y soy diseñadora de interiores en Missoula, Montana. Todo empezó en una noche aparentemente normal, con el ruido de los cubiertos y mi madre pasándome el puré de patatas. Me reía de la absurda elección del papel tapiz que había hecho un cliente, cuando mi padre golpeó su vaso contra la mesa con tanta fuerza que el sonido cortó el aire como una cuchilla. Whitney, tienes 48 horas para sacar tus cosas de aquí, dijo con voz gélida y sin dejar lugar a discusión. Esta casa ahora pertenece a tu hermano. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Mi hermano, que llevaba años persiguiendo grandes sueños en Nueva York, hacía mucho tiempo que ni siquiera había puesto un pie allí. Había invertido hasta el último centavo de mis ahorros, $60,000, para mantener este lugar en pie, pagué préstamos, arreglé el techo con goteras, compré todos los muebles de ese comedor. Y ahora simplemente le entregaron todo. Mi madre evitó mi mirada, jugueteando con su servilleta con dedos nerviosos, mientras mi padre se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados, como si la decisión ya estuviera tomada. Una oleada de rebelión surgió en mi pecho, pero no discutí. Solo asentí, mi mente ya estaba haciendo un plan. Pensaron que empacaría mis cosas y desaparecería sin hacer ruido. No tenían idea de lo que se avecinaba. En 2 días entrarían a esa casa y se arrepentirían de cada palabra que dijeron. Aparté el plato, me levanté y me dirigí a mi habitación, con la determinación ya ardiendo. Subestimaron mi fuerza y ese sería su primer y último error. Si estás tan sorprendido como yo, deja un comentario diciendo desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Veamos cuántos de nosotros seguimos de cerca este drama. A la mañana siguiente me desperté todavía bajo el mismo techo con las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. Me quedé allí, mirando el techo que había pintado de un azul suave 3 años antes, tratando de entender cómo llegamos a esta situación. ¿Cómo pudieron simplemente darle la casa a mi hermano, después de todo lo que había hecho para mantenerla? En 2022, cuando el banco amenazó con ejecutar la hipoteca, fui yo quien asumió la responsabilidad. Mis padres estaban muy endeudados, $60,000 que no podían pagar. Tenía 27 años, estaba al inicio de mi carrera como diseñadora, pero no lo dudé, vacié mis ahorros, cada centavo que había ahorrado de turnos y trabajo extra, para salvar ese lugar. No fue por obligación, sino porque esa casa era mi hogar. El suelo donde dibujé mis primeros bocetos, el espacio que me vio crecer. Y no me detuve ahí. La casa se estaba cayendo a pedazos, la pintura se estaba descascarando, los pisos crujían y el techo goteaba con cada lluvia. Acepté más clientes, trabajé los fines de semana y dediqué cada hora libre a renovarlo todo. Elegí un azul claro para las paredes para darle vida al espacio, compré un sofá gris resistente para las noches de cine en familia, instalé un televisor nuevo para que mi madre pudiera ver los programas de cocina que amaba. Incluso la lavadora fue idea mía, después de que la vieja se rompiera y tuviéramos que llevar la ropa a la lavandería. Cada detalle, cada sacrificio fue por ellos. O al menos eso pensé. Pero a mi hermano Colt nunca le importó. Hace 5 años, se había ido a Nueva York para aceptar un trabajo pomposo en bancos, soñando con rascacielos y bolsas de valores. Llamaba cuando llamaba, 2 veces al año, siempre con prisa, prometiendo visitas que nunca se produjeron. Cuando apareció fue simplemente ostentoso, habló de negocios que nunca funcionaron, trajes que no podía permitirse. ¿Y mis padres? Comieron de su mano como si fuera un genio de Wall Street. Se jactaban de su éxito ante los vecinos, mientras yo era quien mantenía las luces encendidas. Recuerdo haber escuchado a mi mamá por teléfono, el Colt está funcionando muy bien, mientras yo fregaba las nuevas encimeras de la cocina, que había pagado. Me dolió pero tragué fuerte pensando que mi esfuerzo hablaría por mí. Hace 3 años, cuando el banco llamó por pagos atrasados, fui yo quien contestó. Mi padre estaba sentado en esa misma mesa, con la cabeza entre las manos, murmurando, vamos a perderlo todo. Mi madre lloró en silencio. Llamé a Colt para pedir ayuda, pero no respondió. Está ocupado, justificó mi madre, como si eso fuera suficiente. Así que tomé mis ahorros, los $60,000 que estaba ahorrando para el pago inicial de un lugar que un día poseí, y lo regalé todo. El banco aceptó. La casa se salvó. Mis padres me abrazaron agradecidos. Pero su gratitud duró poco. Pronto volvieron a idolatrar a Colt, sus historias, su supuesta brillantez.
Entraba al salón, veía el sofá que había comprado, el televisor que había instalado y me preguntaba por qué nada de eso era suficiente. El verano pasado remodelé el comedor. Elegí una lámpara de araña moderna para sustituir la que parpadeaba desde mi infancia. Pasé horas midiendo, lijando, pintando, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Mi madre sonrió, es elegante. Mi papá estuvo de acuerdo, hermoso. Pero la semana siguiente, cuando Colt llamó, pasaron una hora escuchando sus últimos grandes logros. Me quedé en el pasillo con las manos todavía marcadas con pintura, escuchando todo. Hermoso. Elegante. Había reconstruido esa casa pieza por pieza y no podían quitarle los ojos de encima a su hijo que ni siquiera apareció. No fue solo el dinero. Fue tiempo, energía, noches dedicadas a trabajar en proyectos para clientes solo para pagar esa casa. Llegaba a casa exhausto, me desplomaba en ese sofá gris y todavía sentía que llevaba solo el peso de esas 4 paredes. Mis padres dependían de mí, pero sus ojos solo brillaban por Colt. Él era el niño de oro, el que había llegado lejos, mientras que yo era solo el que quedaba atrás, cargando todo sobre mis hombros. Y ahora querían regalarle la casa. Mi casa. El que había luchado por salvar. El que había hecho de un hogar. Un dolor agudo apretó mi pecho, no era tristeza, era algo más agudo, una mezcla de furia y determinación. Pensaron que me iría sin luchar, que Colt llegaría y se llevaría todo lo que había construido. Se equivocaron. Me senté en la cama, el azul pálido de las paredes iluminado por la luz de la mañana. Durante años había mantenido a flote a esa familia. Pero la cena de la noche anterior lo había cambiado todo. Ella ya no era su hija. Él era la persona que usaban, la persona que menospreciaban. Pero la historia no terminaría así. Cogí el teléfono con los dedos firmes a pesar del fuego que ardía en el interior. Necesitaba respuestas y sabía exactamente con quién contar. Más tarde esa mañana, llamé a Lindsay, mi mejor amiga, mi voz temblaba con una urgencia que ella reconoció de inmediato. Whitney, ¿qué pasó?, preguntó, ya en modo de solución. Caminé de un lado a otro por la cocina, la misma que había renovado, con las encimeras de granito que había pagado, y le conté todo, el ultimátum de mi padre, las 48 horas para mudarse, la casa entregada a Colt como si fuera un regalo. Hablé de los $60,000 que había invertido, de las noches de insomnio, de las renovaciones que hice mientras mi hermano vivía de ilusiones en Nueva York. Lindsay, con su aguda mente de abogado, no perdió el tiempo. Hay algo mal aquí, dijo. Si le están dando la casa, debe haber una razón. ¿Has revisado sus finanzas? ¿Algún nuevo préstamo? Su pregunta encendió una chispa. ¿Finanzas? No había pensado en eso. Mis padres siempre habían sido reservados con el dinero, más aún después de que yo los salvé de la ejecución 3 años antes. Lo investigaré, respondí, mi cabeza ya daba vueltas con posibilidades. Colgué y revisé mi lista de contactos hasta que encontré a Finn Walsh. Lo conocía desde hacía 2 años, desde que diseñé la zona de espera de una sucursal de su banco en Missouri. Minutos. Cada pieza que salía por la puerta era como un golpe en el pecho, pero también una victoria. Este es mío, pensé mientras el sofá gris, el que había probado en 3 tiendas antes de elegir, el que me había costado 2 fines de semana de trabajo extra, estaba envuelto en plástico y cargado en el camión. El equipo trabajó eficientemente, pero sentí el peso de cada objeto, la lámpara de la mesita de noche, comprada después de noches buscando la iluminación perfecta para leer, la alfombra de la entrada, que yo había limpiado personalmente después de que mi padre derramara vino tinto sobre ella y ni siquiera se disculpara. Diane apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos al ver el movimiento. Whitney, ¿qué está pasando? Su voz temblaba, como si ya supiera que algo andaba mal pero no quisiera creerlo. Me llevo lo que es mío, respondí, cruzándome de brazos. ¿Quieren que me vaya? Sí, lo haré, pero no sin lo que pagué. Ella asintió con los labios apretados formando una fina línea. Si necesitas ayuda, solo llama. Tu padre vino hace 1 hora con una cara como... No terminó la frase, pero no era necesario. Sabía exactamente cuál era esa cara, la misma que puso cuando Colt llegó a casa borracho y mi padre fingió no verlo. El mismo que usé cuando escribí cheques que no podía cubrir, contando conmigo para llenar los agujeros. El celular vibró en mi bolsillo.
Era Colt. ¿Dónde estás? El mensaje fue breve, casi agresivo. No respondí. En cambio, abrí la conversación con Lindsay y le envié una foto de los trabajadores de la mudanza cargando la lavadora. Ahora se están dando cuenta, escribí. Su respuesta fue instantánea, bien. Que suden. Cuanto más presión ponen, más errores cometen. Ella tenía razón. Si pensaban que iba a desaparecer sin hacer ruido, estaban muy equivocados. El líder de los transportistas se acercó con el rostro sudoroso a la luz de la tarde. Lo único que falta es el televisor, pero el soporte está fijado a la pared. ¿Quieres que lo desmontemos? Negué con la cabeza. Toma todo. No dejes nada. Dudó mirando las marcas en el panel de yeso donde se había atornillado el soporte. Va a ser un agujero feo. Sonreí amargamente. Déjalo. Déjales ver qué pasa cuando se meten con lo incorrecto. Cuando cargué el último artículo, firmé el recibo y cerré la puerta principal con un clic seco. No miré atrás. No les iba a dar la satisfacción de ver la duda en mis ojos. Subí al auto, encendí el motor y respiré hondo por primera vez en horas. En el asiento del pasajero, el sobre con los documentos del préstamo parecía arder contra el cuero. $60.000. Mi nombre. Mi firma falsificada. Habían subestimado hasta dónde llegaría para defenderme. Lindsay ya me había enviado por correo electrónico el borrador de la demanda. Fraude. Apropiación indebida. Daño moral. Las palabras saltaron de la pantalla, afiladas como cuchillos. Los leo y los releo, sintiendo el peso de cada sílaba. No se trataba solo del dinero. Se trataba de años de confianza desperdiciados, de ser tratado como el salvador de la familia hasta el momento en que dejé de ser útil. Colt necesitaba una teta. Mis padres necesitaban un chivo expiatorio. Ahora iban a tener una pelea legal. Ingresé la dirección de la oficina de Lindsay en el GPS. Llegada en 12 minutos, anunció la voz robótica. 12 minutos hasta el siguiente paso. 12 minutos hasta que comencé a desmantelar el castillo de mentiras que habían construido sobre mi nombre. Presioné el acelerador. No iba a perder el tiempo. Se trataba de cada mentira que me tragó como pastillas amargas, cada promesa incumplida que me dejó con la garganta ardiendo. Se trataba de los años en los que llevaba su peso sobre mis hombros mientras ellos sonreían para las fotos familiares, mientras Colt se jactaba de ser el prodigio que nunca tenía que ensuciarse las manos. Ahora tenían las manos sucias y yo iba a asegurarme de que el mundo viera la tinta de este fraude secándose ante los reflectores de una sala del tribunal. Lindsay ajustó su maletín de cuero contra su cadera y sus tacones resonaron en el pavimento irregular. Van a intentar intimidarte, dijo sin quitar la vista del edificio de correos al otro lado de la calle, donde, sabíamos, una copia certificada de la escritura ya estaba dirigida a mis padres. Primero vendrá el silencio. Luego las llamadas llorosas de tu madre. Luego las amenazas veladas de tu padre. Y Colt. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa afilada. Estallarán como fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo, ruidosos, patéticos y nadie presta atención. Respiré profundamente y sentí el aire frío arder en mis pulmones. Que explote, respondí. Ya había escuchado esta sinfonía antes. Solo que esta vez el público tiene un juez, un jurado y un montón de documentos con sellos oficiales. El celular vibró en mi bolsillo, número desconocido. Lo dejé sonar. Si fueran ellos, que esperen. Si fuera el banco, Finn Walsh ya sabía demasiado como para sorprenderse. Y si fuera Colt, bueno, podría gritar hasta quedar ronco. Los muros de la corte eran más gruesos que su paciencia. Nos subimos al auto de Lindsay, el motor ronroneando bajo mientras ella configuraba el GPS para la oficina. ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?, preguntó, lanzándome una mirada rápida. Sacudí la cabeza y apreté los dedos sobre el volante imaginario. Ya reservé un Airbnb. Nada especial, pero tiene una cerradura de la que solo yo tengo la llave. Ella se rió, un sonido seco y satisfactorio. Buena elección. Porque cuando se den cuenta de que no vas a dar marcha atrás, intentarán invadir tu vida como cucarachas después de una inundación.
Déjalos intentarlo, murmuré, mirando las montañas de Missouri alzarse contra el cielo gris. Ya limpié la casa una vez. No tendré ningún problema en hacerlo de nuevo, esta vez con un aviso de desalojo en la mano. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue Diane. Respondí en vivo. ¿Viste las noticias? Preguntó sin preámbulos, con la voz temblando por la emoción reprimida. Colt acaba de publicar en Facebook que robaste la casa de la familia y que ellos están sin hogar debido a tu venganza. Completo con fotos de tu sofá en la sala vacía. Dejé escapar una risa fuerte, casi histérica. ¿Realmente cree que alguien creerá que yo, la hija que pagó 3 veces por la reparación del techo, de repente me convertí en la villana? Diane se rió. Los comentarios ya están llenos de gente que pregunta por qué un abogado de 32 años no puede tener su propia casa. Alguien incluso publicó ese meme distraído por tonterías, olvidó no ser un parásito. Dios bendiga Internet, respondí sintiendo que algo caliente y cruel se extendía por mi pecho. No fue alegría. Era la justicia empezando a hervir. Lindsay aparcó frente al edificio de oficinas, donde el cartel de bronce brillaba a la tenue luz de la tarde, Marlowe y Associates, Derecho Civil y Penal. Prepárate, dijo apagando el motor. A partir de ahora, cada uno de sus movimientos será un error. Y sacaremos provecho de cada uno de ellos. Abrí la puerta del auto y el sonido metálico resonó como un disparo. Entonces hagamos que cuente, respondí, ajustando el bolso en mi hombro. Porque esta vez, cuando caigan, no habrá nadie que los atrape. Yo tampoco. No la ley. Ni la decencia que pisotearon hace mucho tiempo. Dentro de la oficina, las luces estaban encendidas, iluminando pilas de archivos y carpetas etiquetadas con nombres que ahora me parecían irrelevantes. Lindsay arrojó las llaves sobre la mesa y encendió la computadora. Mañana a primera hora, solicitar una orden judicial para congelar sus activos. Si el dinero del préstamo todavía está en alguna cuenta, lo detendremos antes de que lo desperdicien en más excusas. Asentí sacando los documentos de mi bolso y alineándolos con precisión militar. ¿Qué pasa con la casa?, continuó, escribiendo mientras hablaba. ¿Quieres que te pidamos posesión provisional? Técnicamente, ya que pagaste por todo. No, la interrumpí antes de que pudiera terminar. Que suden. Que duerman en el suelo que pagué, con las cortinas que compré balanceándose en las ventanas vacías. Cuando el juez dé su sentencia, quiero que sea como un martillo, salgan de mi propiedad. Lindsay dejó de escribir y me miró con algo que podría haber sido orgullo. Estás disfrutando esto, observó, no como crítica sino como un hecho. No es venganza, dije, aunque sabía que lo era, al menos un poco. Es equilibrio. Me quitaron años. Ahora les voy a quitar lo que más aman, la fachada de una familia perfecta. Sonó el teléfono de la oficina, rompiendo el silencio. Lindsay respondió, escuchando por un segundo antes de pasarme el teléfono. Es Finn Walsh. Dice que tiene información que usted querrá escuchar. Presioné el botón de transferencia y me llevé el teléfono a la oreja. Finn, dijo sin rodeos. ¿Encontraste algo más? La voz del director del banco era tensa, casi un susurro. Whitney, no debería decirte esto, pero ayer retiraron el dinero. Todo. 60.000 en efectivo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quieres decir con efectivo? Finn vaciló. Tu padre apareció con Colt, presentó documentos, incluido un poder legal falso con su firma, y lo retiró todo. El banco está revisando las cámaras ahora, pero el dinero se acabó, agregué, mis dedos apretando el teléfono hasta que me dolió. Exactamente, confirmó Finn. Y hay más. Mencionaron algo sobre resolver el problema antes de que se lleve a cabo la audiencia. El silencio que siguió fue eléctrico. Lindsay ya estaba alcanzando su abrigo, sus ojos duros como piedra. Eso es una amenaza, dijo en voz baja. Y vamos a usarlo. Respiré hondo y sentí el fuego de la ira arder limpiamente sin culpa. No, respondí entregándole el teléfono a Lindsay. Esa es la prueba. Y nos acaban de dar la última pieza del rompecabezas. Miré por la ventana, donde las luces de Missouri brillaban como estrellas caídas. Mañana, dijo, los enterraremos. Nada menos que justicia.
Lindsay apretó mi brazo con una fuerza que era casi un juramento. El juez se dará cuenta de sus mentiras, dijo con su voz cortante como una cuchilla. Ya ganaste. Y por primera vez en meses sentí que algo se reorganizaba dentro de mí, no esperanza ni alivio, sino una certeza fría y sólida, como el granito. En las semanas siguientes reunimos las pruebas como si estuviéramos reuniendo un arsenal. Extractos bancarios que demuestran cada centavo que había invertido en esa casa 3 años antes, cuando todavía sonreían y me llamaban nuestro Salvador. Correos electrónicos de Finn, su abogado, confirmando los términos del préstamo, términos que ellos mismos habían distorsionado. Y como guinda del pastel, una declaración jurada de Diane Burke, mi antigua vecina, detallando cada hora que había pasado renovando el lugar mientras ellos miraban desde el porche, bebiendo limonada como si fuera un espectáculo. Los documentos de la citación llegaron en cuestión de días. Casi podía escuchar el sonido del mundo derrumbándose en su sala de estar, el silencio del televisor se apagaba repentinamente, el crujido de la silla de Colt cuando se levantaba, la respiración entrecortada de mi madre mientras leía las acusaciones en voz alta. Debieron estar mirándose el uno al otro buscando a quién culpar, un plan, una salida. Pero no lo hubo. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba. Hasta principios de primavera estuvimos en esos bancos de madera pulida, bajo la atenta mirada de un juez que no parecía tener paciencia para los juegos. Mis padres estaban sentados al otro lado, con el rostro hundido y los ojos fijos en cualquier lugar menos en mí. Colt, una vez tan lleno de sí mismo, ahora se desplomó en su silla, sus dedos tamborileaban sobre su rodilla como si estuviera contando los segundos hasta el desastre. Lindsay presentó nuestro caso con precisión quirúrgica, el contrato falsificado, los depósitos mensuales que había hecho durante años, la traición descarada. Su abogado, un hombre con un traje barato y profundas ojeras, intentó argumentar que yo había consentido al préstamo, pero el juez ni se inmutó. Las pruebas eran demasiadas, firmaron mi vida sin permiso, y ahora los tribunales estaban firmando su fin. Cuando cayó la sentencia, la voz del juez fue como un martillo, el préstamo era nulo, mi nombre estaba limpio. Tendrían que pagar las costas del proceso y una indemnización por daño moral. La casa, ligada a una deuda de $60.000, sería subastada para liquidar al banco. No esperé a ver sus expresiones. Salí del foro con el peso de los años quitándose de mis hombros, como si alguien hubiera cortado unas cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Lindsay me alcanzó en el escalón exterior y por primera vez desde que la conocía, vi una sonrisa genuina en su rostro serio. Tú ganas, Whitney, dijo como si todavía necesitara ser convencida. Ya no pueden tocarte. Asentí, pero el sabor de la victoria era amargo. La casa por la que había luchado se vendería, pero ya no era mía. No después de lo que habían hecho. No después de que convirtieron techos y paredes en una trampa. Semanas más tarde me enteré por un conocido que el banco había ejecutado la hipoteca. La casa fue puesta a subasta por un precio que apenas cubría la deuda. Mis padres y Colt se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de Missoula, donde el alquiler se tragó la mitad de lo que podían ganar juntos. Colt aceptó un trabajo en un concesionario de autos usados, su sueño de Nueva York se redujo a comisiones miserables y clientes que lo despreciaban. Mis padres, que alguna vez se jactaban de ser nuestro chico de oro, ahora contaban monedas para pagar la factura de la luz. El teléfono empezó a sonar al día siguiente de la sentencia. Primero mi madre, Whitney, ¿cómo pudiste hacernos esto? Su voz se quebró como si ella fuera la víctima. Somos tu familia. Luego mi padre, con un tono afilado como un cuchillo, nos arruinaste. No tenía por qué llegar a esto. Escuché cada mensaje con el pecho apretado, pero las manos firmes. Habían utilizado mi nombre, mi confianza, para asegurar un préstamo que nunca tuvieron intención de pagar. Habían elegido a Colt, siempre Colt, y ahora querían que yo cargara con la culpa de su caída. Eliminé los mensajes uno por uno. Bloqueé los números. Colt intentó llamar desde una nueva tarjeta SIM una semana después, su voz oscilaba entre la furia y la desesperación. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Lo lamentarás. Yo también lo bloqueé. El silencio que vino después no fue vacío. Fue gratis. Lindsay venía de vez en cuando, solo para comprobar si todavía estaba despierto. Hiciste lo que tenías que hacer, repitió una noche mientras revolvía su café sin azúcar. Ellos tomaron sus decisiones.
Y supe que era verdad. Ese proceso no solo había limpiado mi nombre. Había trazado una línea en el suelo, hasta aquí y no más. La casa ya no está. Sus finanzas están en ruinas. Pero no fui yo quien falsificó las firmas. No fui yo quien mintió. Ellos cavaron su propia tumba y yo ya no iba a quedarme al borde del hoyo, extendiendo la mano para sacarlos. Meses después estaba en mi nuevo apartamento y la luz de la mañana inundaba el espacio como una bendición. Caminar por las calles de Missoula se había convertido en un acto de reafirmación, cada paso, cada respiro, cada elección era mía. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de diseño de interiores en el centro, un lugar acogedor con paredes de ladrillo visto, donde dibujaba planos para cafés y tiendas locales. Mis días estuvieron llenos de muestras de telas, reuniones con clientes y la satisfacción de ver un espacio cobrar vida bajo mis manos. Cada proyecto fue una oportunidad para construir algo nuevo. Algo mío. Mi apartamento, un estudio cerca del río Clark Fork, estaba empezando a oler a hogar. El sofá gris estaba apoyado contra la ventana y la luz de la mañana suavizaba la suave tela. El televisor de pantalla plana en la pared opuesta, los cables cuidadosamente organizados, un recordatorio silencioso de que había recuperado incluso los pequeños detalles. Colgué cortinas azul marino nuevas, una elección deliberada, y coloqué mi vieja lámpara en la mesa auxiliar, su cálido resplandor suavizaba las noches. Cada pieza, que alguna vez fue parte de un hogar por el que había luchado, ahora pertenecía a un espacio que era solo mío, desde el piso hasta el techo. No he hablado con mis padres ni con Colt desde la demanda. Sus números seguían bloqueados y sus mensajes eliminados hace mucho tiempo. En el pasillo de la oficina escuché chismes. Missoula era así, una red donde las noticias corrían como la pólvora, se estaban hundiendo. Mis padres y Colt todavía vivían en ese estrecho apartamento en las afueras, sobreviviendo con trabajos ocasionales y ahorros menguantes. El trabajo de Colt en el concesionario apenas pagaba el alquiler y el orgullo de mis padres se había convertido en cenizas. Diane Burke pasó por aquí el otro día para traerme un café, comentó en voz baja un colega. Todo el mundo sabe lo que hicieron. Falsificar tu firma, tratar de tirarte a un lado. Incluso Henry del centro comunitario nos cuenta cómo te levantaste. Asiento, agradecida pero no sorprendida. Missoula no perdonaba traiciones como esa y su reputación se había desmoronado bajo el peso de sus propias decisiones. No perdí el tiempo pensando en los de ellos. Mi atención se centró en lo que estaba por delante, los proyectos de la oficina, que eran cada vez más ambiciosos, la renovación de una cafetería, el vestíbulo de un hotel boutique. Cada uno de ellos superó mis límites, infló mi confianza. Pasé las noches reorganizando los muebles del apartamento, ajustando cada centímetro hasta que todo estuvo bien. La lavadora, que ahora ronroneaba en el armario, fue una victoria silenciosa. Había luchado por conservar lo que era mío, y cada objeto en ese espacio era prueba de ello. A veces me sentaba en el sofá con un bloc de dibujo en la mano, trazando líneas y formas, y sentía un silencioso orgullo. Había pasado años sudando por una familia que me veía como una caja de seguridad. Pero aprendí a dirigir esa energía hacia mí. Mirando hacia atrás, la lección era clara como el cristal. Había dejado que me usaran mi dinero, mi tiempo, mi confianza, porque pensaba que eso era lo que hacía mi familia. Pero lealtad no es sinónimo de alfombra. Proteger tu valor significa trazar límites, incluso si duele. Incluso si son las personas que se supone que deben protegerte. Había dado todo para mantener esa casa en pie, solo para descubrir que habían falsificado mi firma para robármelo. Pero fue al levantarme, buscar la verdad, enfrentarme al tribunal y darle la espalda que encontré mi propia fuerza. La independencia no se trata solo de vivir solo. Es saber que no importa quién intente derribarte, te levantarás solo, si es necesario. Ya no era la hija quien arreglaba todo. Era Whitney. ¿Y esta vida? Era mío.